Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. La parroquia de Bonielles, en Llanera, ha amanecido hoy asombrada por el crimen ayer de una mujer de 90 años de edad, presuntamente a manos de su hijo, que posteriormente se suicidó. Mientras, en el gobierno regional, a punto de llegar ya al último mes del año, se les acumula el trabajo con la remodelación del gobierno regional, en parte por la entrada de Izquierda Unida y porque tienen que aprobar los presupuestos antes de que acabe el 2008. Y es que en las últimas horas se habla insistentemente de la necesidad de unos presupuestos, de un dinero y de problemas de liquidez para pagar diversas ayudas e incluso la deuda que el SESPA mantiene con hospitales concertados. Vamos a comenzar con la actualidad de Asturias en este miércoles. La pequeña localidad de Carvajal, en Llanera, compungida por la muerte de una mujer nonagenaria a manos de su hijo, que tras el crimen se suicidó ahorcándose. Los cuerpos fueron hallados por el párroco de Bonielles, alertado por el presunto parricida justo antes de cometer los hechos. 1.100 trabajadores del metal podrían perder su empleo si finalmente las 42 empresas auxiliares de ArcelorMittal llevan a cabo un posible expediente de regulación de empleo. La caída de un 30% en la productividad de la multinacional del acero arrastra a estas empresas auxiliares, que podrían despedir al 33% de sus plantillas. Areces firma el decreto para remodelar la estructura del gobierno regional, del que saldrán los titulares de Bienestar Social y Medio Ambiente y la de Cultura, para dar entrada a dos representantes de Izquierda Unida. Tras el Consejo de Gobierno, la consejera portavoz afirmó que mantendrán las ayudas a la natalidad y que pagarán en breve las primeras subvenciones para ordenadores. El Servicio de Salud del Principado anuncia a los hospitales concertados que retrasará los pagos hasta febrero del 2009 por dificultades presupuestarias. Areces asegura que a pesar de todo garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario y el PP pide explicaciones y medidas urgentes. El Sporting regresó hoy al trabajo para preparar su choque ante el Español. Los rojiblancos van recuperando poco a poco efectivos. Carmelo ha recibido el alta médica y Maldonado la recibirá probablemente la próxima semana. Los vecinos de un pequeño pueblo de Llanera, Carvajal, están compungidos por el suceso vivido en esta pequeña localidad situada junto a Bonielles. Un hombre de 56 años mató ayer a su madre y posteriormente se suicidó en el domicilio familiar. La mujer superaba los 90 años y llevaba desde hace tiempo postrada por enfermedad en la cama. Según parece, el hombre llamó poco antes de cometer el crimen al párroco de la parroquia de Bonielles. El pueblo de Carvajal, en el municipio de Llanera, vivió ayer una jornada marcada por la tragedia. Un vecino de la pequeña localidad acababa con la vida de su madre para más tarde suicidarse, ahorcándose en el domicilio que ambos compartían con la mujer y el hijo de este. Los cadáveres fueron hallados por el párroco de una localidad cercana al domicilio, al que el presunto homicida había telefoneado para advertirle del mal estado de salud que presentaba su madre. Porque él llamó al párroco por teléfono para que viniera a ver a su madre, porque la madre ya llevaba tiempo de cama. Y entonces cuando el párroco llegó, pues llegó y no vio a nadie. Y dio voces, llamó, a ver. Y fue cuando el hijo de él, estaba durmiendo. Y fue cuando subieron a la habitación de la abuela y estaba ella muerta allí. Y él colgado allí en el tendejón. Los vecinos de Carvajal están conmocionados por este hecho, ya que aseguran que se trataba de una familia ejemplar, que nunca había dado ningún problema y que se encontraba muy unida. Que esto fue una cosa muy fuerte, que no se esperaba, porque además no se conocía ningún motivo para que ocurriera esto. Era una familia unida y bueno, que no se sabía de ningún problema. Buenos vecinos del todo, servicial, para lo que lo llamares, para todo, siempre por delante. Los cuerpos de los dos fallecidos están siendo sometidos en el día de hoy a sendas autopsias para determinar la causa de las muertes. Fuentes policiales señalaron que el cadáver de la mujer presentaba signos de violencia.
1.100 trabajadores en total podrían ir a la calle. Este será el resultado si finalmente las 42 empresas auxiliares de ArcelorMittal llevan a cabo un posible expediente de regulación de empleo. La caída de un 30% en la productividad de la multinacional del acero arrastra a estas empresas auxiliares, que ya han despedido a 400 trabajadores eventuales, a los que habría que unir a estos 700 que se anuncian, lo que implicaría que el 33% de sus plantillas, de sus empleados en las empresas auxiliares en este sector, iría al paro. Las 42 empresas auxiliares de ArcelorMittal han informado a los sindicatos que les sobran en estos momentos 700 trabajadores, que se unen a los 400 eventuales que ya están en la calle, debido a la bajada de hasta un 30% de la productividad en la mayoría de los departamentos de la siderurgia, según fuentes sindicales. La noticia ha sido un auténtico jarro de agua fría para los representantes sindicales. De llevarse a efecto estos expedientes de regulación de empleo, la crisis afectaría ya al personal fijo, no solo al eventual. Serían 1.100 los trabajadores que pasan a engrosar la lista del paro, una cantidad que supone casi un tercio del total de este colectivo de empleados de empresas auxiliares en Asturias. Los sindicatos no ven justificación para los despidos porque las empresas no están en quiebra y han propuesto otras alternativas, como aplazar el pago de los contratos con ArcelorMittal para seguir trabajando. Estas empresas auxiliares del metal han asegurado que no podrán aguantar durante mucho tiempo la situación, ni tampoco hacer frente a los expedientes de regulación de empleo que implican costes para las empresas. Desde el Principado se han limitado a señalar que estarán vigilantes con los posibles EREs que presenten estas empresas. Y las cosas no están mucho mejor en el sector turístico. La innovación y la imaginación se presentan como pilares básicos para reavivar este sector. Por ello, desde las jornadas denominadas La innovación clave para el turismo del siglo XXI, se ha insistido hoy en Las Caldas en la necesidad de reinventarse para superar esta crisis que ha traído además una caída del empleo en la hostelería de un 4,5%. Los últimos datos avalan que la hostelería asturiana está cayendo de forma considerable. El empleo ha caído ya un 4,5% en el subsector hotelero, y esto se deriva de la creciente pérdida de rentabilidad de los hoteles asturianos. Sin embargo, hoy, durante las jornadas de turismo e innovación celebradas en Las Caldas, el director de I+D+I de Seguitur explicaba que no hay que obsesionarse con la ocupación, sino con la rentabilidad que se puede conseguir de los clientes que ocupen el hotel. Por ello, desde su punto de vista concreta, que ahora más que nunca hay que apostar por elementos diferenciadores, aquellos que aporten algo al negocio. Hay que reinventarse y apostar por elementos estratégicos. Innovar empieza porque entendamos que la rentabilidad de un hotel no depende única y exclusivamente de la ocupación del mismo, sino de la rentabilidad que obtiene de cada uno de los clientes que tienen ese hotel. Durante estas jornadas han destacado el papel primordial que tiene el cliente en las hosterías asturianas, ya que se tratan de pequeños hoteles en los que están muy próximos a las necesidades de los clientes. También ha habido cabida para la crisis y la necesidad de innovar para conseguir atraer a más clientes. Así, el presidente de la Unión Hotelera Asturiana ha explicado que hay un caldo de cultivo muy importante en la hostería asturiana, ya que desde siempre ha sido un sector muy dinámico. Esta crisis y esta situación la tenemos que salvar con imaginación y con buenas ideas, poniéndolas en marcha, lógicamente pues utilizando la táctica de siempre, ¿no? Buena idea a muy poco costo, ¿no? Con lo cual intentaremos con el mismo número de clientes o con alguno menos, como está viéndose que están llegando a Asturias, pues conseguir mantener nuestras rentabilidades. Y para ayudar a superar esta crisis hacen falta unos buenos presupuestos regionales. El consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal, se ha reunido con sindicatos y empresarios asturianos para ofrecerles un adelanto de los presupuestos regionales para el 2009, ahora que tras el pacto de gobierno con Izquierda Unida se asegura que saldrán adelante. Según adelantó en esta reunión, dichos presupuestos superarán los 4.400 millones de euros y tendrán un importante gasto social.
ante la atenta mirada de Comisiones Obreras, UGT y la patronal asturiana. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, les ha explicado cómo serán los presupuestos regionales para el 2009, después de que este año fueran prorrogados. Según avanzó, la inversión pública contemplada en el proyecto de presupuestos del Principado para 2009 crecerá por encima del 8%. El consejero también les explicó que presentará el proyecto de ley de presupuestos que se situará por encima de 4.400 millones de euros a finales de esta semana, con el objetivo de que dé tiempo suficiente a realizar su tramitación en la Cámara y que entre en vigor el próximo 1 de enero. Según Rabanal, el proyecto diseñado por el Ejecutivo tras el pacto alcanzado entre el PSOE e Izquierda Unida busca enfrentar la situación de crisis económica, haciendo mucho hincapié en el adelanto de la inversión pública. Además, aseguró que los presupuestos tendrán una importante carga social, ya que más del 66% del gasto público irá destinado a este fin. Los sindicatos y la patronal criticaron tras la reunión que no se aportarán datos concretos y que las previsiones de ingresos hechas por Rabanal sean muy optimistas. Y es que entre la crisis y los presupuestos prorrogados en este año, el Principado está teniendo algunas dificultades económicas. Por ejemplo, el Servicio de Salud del Principado ha anunciado a los hospitales concertados que retrasará los pagos hasta febrero del 2009 por dificultades presupuestarias. Areces asegura que a pesar de todo garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario, pero el diputado del PP en la Junta General del Principado, Carlos Galcerán, ha anunciado que su grupo solicitará de forma inmediata la comparecencia de la gerente del Servicio de Salud del Principado para que explique qué está pasando y se tomen medidas urgentes para evitar que estos hospitales estén sin financiación durante algunos meses, lo que sería, ha dicho, caótico. Sí, en este caso, por una mala o nefasta gestión de los recursos económicos y que afecta y va a afectar a los hospitales concertados de Asturias. Salud dice que no les pagará hasta el mes de febrero, a pesar de que existe un convenio singular firmado en el mes de julio y que es válido para todo el año 2008, que alcanza los 76 millones de euros entre los hospitales que están concertados y que forman parte de la red pública. Y eso supone pues una situación muy grave porque obliga a los hospitales a tener enormes dificultades para pagar las nóminas y para pagar a los proveedores. Y nosotros, bueno, ya advertimos la situación que estaba produciéndose en la sanidad asturiana y este es un elemento más que viene a situarnos en una situación preocupante. Mientras, para el gobierno regional las cosas no están tan mal. El gobierno del Principado ha negado tajantemente que no exista crédito o dinero para pagar diversas ayudas prometidas en la campaña electoral, como son el cheque bebé o la subvención para la compra de ordenadores o para conectarse a Internet. Sobre el cheque bebé, la consejera portavoz ha asegurado que no es que no exista dinero, es solo una cuestión de procedimiento y ha anunciado que esta ayuda de 500 euros a los nuevos padres seguirá a partir del 2009 vinculada a las ayudas estatales. Por otro lado, también ha dicho la consejera que en unos días van a comenzar a pagarse las solicitudes de subvención para la compra de ordenadores, un asunto que ha desbordado las previsiones que tenía el gobierno. Hasta las convocatorias se venían haciendo por los nacidos en diferentes etapas durante el año y, lógicamente, para poder subvencionar a los beneficiarios del mes de noviembre y diciembre, tiene que producirse, lógicamente, en enero, puesto que fundamentalmente tienen que nacer los niños. En concreto, ya este sábado, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el BOPA, aparecerá ya la primera resolución de concesión a 24.374 solicitudes. En este primer periodo, que es lo que analizamos y los que vamos a abonar a partir de esa resolución del próximo sábado, en el primer periodo se presentaron un total de 25.392 solicitudes, de las que se conceden las que acabo de decir.
Este Consejo de Gobierno ha servido también para que el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, diera cuenta del decreto que acaba de firmar para remodelar la estructura del Gobierno regional, del que saldrán los titulares de Bienestar Social y Medio Ambiente para dar entrada a 2 representantes de Izquierda Unida. Estos cambios se producen tras el acuerdo alcanzado entre la FSA, PSOE e Izquierda Unida para reeditar el Gobierno de coalición de la anterior legislatura. El pacto, además de garantizar la aprobación del presupuesto del Principado para el 2009, contempla que los parlamentarios de Izquierda Unida, Aurelio Martín y Noemí Martín, se hagan cargo de los departamentos de Medio Rural y de Bienestar Social, Vivienda y Cooperación al Desarrollo, respectivamente. Estos nombramientos conllevarán la salida del Ejecutivo de la hasta ahora consejera de Bienestar, Teresa Ordiz, y de la titular de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández. Previsiblemente ambas continuarán en el Ejecutivo y se harán cargo de otras viceconsejerías. Pero además hay otros asuntos. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, han firmado hoy en Oviedo el contrato programa correspondiente al 2008, que supone una aportación del Gobierno de 2.251.000 euros para la institución académica. En virtud de ese convenio, la política de mejora y reordenación de las titulaciones vigentes en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior se financiará con 700.000 euros que servirán para impulsar políticas de calidad, fomentar acciones para captar estudiantes y adecuar las titulaciones y los procesos de matrícula y gestión de alumnos a la nueva normativa. El plan de iniciativas para la innovación, la calidad y las mejoras en los procesos de enseñanza recibirá aproximadamente 1.052.000 euros. El programa está orientado a la consecución de objetivos concretos de mejora de la actividad docente. El Partido Popular ha anunciado hoy que trasladará en las próximas horas a las autoridades nacionales y comunitarias la situación que se vive con la interventora general del Principado, Margarita González Marroquín, al considerar incompatible sus responsabilidades de interventora y por tanto de fiscalizar la hacienda pública con su parentesco con el director del Instituto para el Desarrollo Económico de Asturias, Víctor González Marroquín. Son hermanos, como pueden comprobar. La diputada regional Alejandra Cuétara ha denunciado que esta situación quiebra el principio de independencia que debe regir en la labor desarrollada por la intervención y ha recordado que este es el principio básico y esencial recogido en todas las leyes referidas al control y a la auditoría. Parece inadmisible que un hermano esté fiscalizando al otro cuando se trata de dinero público. Bien, nosotros vamos a comunicar esta situación, dado la inacción por parte del Gobierno, a todas las personas o administraciones, tanto nacionales como internacionales, que creemos que tienen que velar por la transparencia en lo que se refiere a los fondos públicos y a su manejo. De las relaciones de hermandad está bien en el mundo del espectáculo, de la canción, pero no desde luego en lo que es un organigrama de una administración y sobre todo en temas de fiscalización, donde la independencia es un principio básico internacional y universal. Estamos en el Ayuntamiento de Oviedo ahora, donde Agustín Iglesias Caunedo, el primer teniente de alcalde, ha salido hoy en su propia defensa. Tras ese plazo, ayer lo escuchábamos aquí en esta misma pantalla, tras ese plazo de 24 horas que le concedió el concejal de Asociación de Ciudadanos por la Izquierda para pedirle perdón por haber mentido. Sin embargo, el edil popular no solo no ha rectificado, sino que ha insistido hoy en que el portavoz municipal de Astid, Roberto Sánchez Ramos, firmó un contrato blindado indefinido con el Partido Comunista de Asturias. Caunedo reforzó sus afirmaciones mostrando la solicitud de alta del trabajador por cuenta ajena para desarrollar el puesto de jefe administrativo fechado el 1 de noviembre del 2007 y cuyo contratante es el PCA. Y ratifico absolutamente todo lo que dije en mi rueda de prensa del pasado sábado. Y creo que este señor, en vez de instalarse permanentemente en el nirvana de la payasada, debería explicar los asuntos que siguen estando pendientes. Durante la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo ha respondido así al plazo máximo de 24 horas que le concedió Roberto Sánchez Ramos para que le pidiera perdón por mentiras e injurias. Sin embargo, desde el Partido Popular del Consistorio Betense, lo único que ha hecho es reafirmarse en las declaraciones del pasado sábado, en las que acusaba al edil de Astid de estar asegurándose su futuro, puesto que tenía un contrato blindado con el Partido Comunista Asturiano. Tras mostrarnos ayer Sánchez Ramos su vida laboral,
El concejal del Partido Popular responde diciendo que debido a que se encontraba en excedencia, la vida laboral con Izquierda Unida no aparece en los informes. Un contrato blindado, un contrato en que a efectos de nómina y a efectos de un posible despido, la antigüedad es la de 1995. Eso sí, el contrato incorpora una cláusula en la que dice que a pesar de todo lo dicho en cuanto al inicio de validez del mismo, 1 de noviembre de 2007, el contrato queda, es decir, su incorporación al puesto de trabajo queda en suspenso, puesto que él está en excedencia forzosa como concejal del Ayuntamiento de Oviedo. Por todo ello, y dado que el propio Rivia anunció que tomaría las medidas oportunas en el caso de que no se produjera esta comparecencia del edil popular pidiendo perdón, este último amenaza con que pedirá la dimisión de Roberto Sánchez Ramos, dado que miente. La crisis económica ha supuesto ya un cambio en los hábitos de consumo de los asturianos, según la Federación Asturiana del Comercio, puesto que se está detectando una fuerte caída en sectores como el de la moda o los complementos, y en cambio se incrementan las compras en alimentación. Como muestra, los últimos informes que indican que el gasto en alimentación en Asturias se sitúa en 1.639 euros por persona cada año, por encima de la media nacional, que es de 1.444 euros por persona y año. Si algo está provocando la crisis es un cambio en el hábito del consumidor asturiano, que ahora opta por el ahorro y por consumir en casa lo que antes consumía fuera en bares, restaurantes o lugares de ocio. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente, el gasto en alimentación en Asturias se sitúa en 1.639 euros por persona al año, es decir, por encima de la media nacional. Es más, en gasto en alimentación solo nos supera Castilla y León y Cataluña. El informe pone además de relieve que nuestros vecinos, los cántabros, con 37 kilos al año por persona, son los primeros consumidores de productos pesqueros a nivel nacional, y por productos se demuestra que los que están presentes con mayor frecuencia en la cesta de la compra de los asturianos y los españoles son las frutas frescas, la leche, las hortalizas frescas, la carne, la gaseosa y las bebidas refrescantes y el pan. Sin embargo, no somos tan bebedores, ya que cada asturiano solo consume en el hogar menos de 5 litros de vino al año. Y la crisis no solo está trayendo cambios en los hábitos de consumo de los asturianos, también está logrando que se produzcan menos rupturas matrimoniales. Así lo establecen los datos del Instituto de Política Familiar. Con las estrecheces económicas por las que pasamos, son muchos los que deciden seguir en casa y no gastar en abogados, pensiones alimenticias y en pagar 2 viviendas. En Asturias se registraron 1.650 rupturas matrimoniales en el primer semestre de este año. En toda España, en ese mismo periodo, se separaron 70.000 parejas. En ambos casos se aprecia una disminución del número de divorcios, que los expertos aseguran es uno de los efectos colaterales de la crisis económica que atravesamos. Los datos facilitados al Instituto de Política Familiar por el Consejo General del Poder Judicial establecen que en lo que llevamos del 2008 pasaron menos matrimonios por los juzgados para formalizar su divorcio que en época de bonanza económica. Por regiones, la que registró un mayor número de separaciones fue Andalucía, seguida de Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia y Canarias. Asturias está, sin embargo, en el pelotón de las regiones que menos divorcios tienen, influidos también porque nuestra población es más escasa. Está obligando a muchos a acudir a ONGs a pedir ayuda para llegar a final de mes. Los comedores sociales de las organizaciones humanitarias lo notan. Algunas, como Manos Unidas, una ONG que desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, el subdesarrollo y sus causas, ha organizado actividades variadas como una cena para 800 personas para recaudar fondos. Un dinero que en muchos casos no se queda en España, sino que va a lugares donde aún lo necesitan más que nosotros, en países subdesarrollados. Vamos a hablar hoy de este asunto con María Luisa Villanueva, que es la responsable de Manos Unidas en Navia. María Luisa, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, si te parece, empezamos recordándolo a quien por algo no lo sepa, qué es Manos Unidas, aunque ya hemos dicho que funcionáis desde el año 1960 para luchar contra la pobreza, el hambre y el subdesarrollo, ¿no? Sí, pero luchamos donde la pobreza es extrema. En España no. O sea, es en América Latina, en Asia, en África y en Oceanía. Hace ya 50 años, para el año que viene, Dios mediante, son 50 años, que se trabaja además de manera ascendente, ya como muy bien le explicaste tú, con los que menos tienen.
estamos hablando de millones de personas que mueren de hambre. Niños, porque aquí decimos que tenemos crisis, no, en el tercer mundo no hay crisis porque la crisis es permanente. Se mueren de hambre. Millones de niños. Ya personas ancianas, no, esos tampoco mueren porque ya no llegan ancianos tampoco. No llegan que por falta de una vacuna, de una inyección, y por falta, eso de que un niño le pida a su madre, mamá, dame de comer, y que la madre no tenga que darle de comer, eso es que es tan triste. Y Manos Unidas trabaja, como ya hemos dicho, 50 años, trabajando de una manera que esto yo rogaría desde aquí, que todas las personas que trabajan o que colaboran con proyectos, porque ahora hay muchísimas ONGs, que se informen cómo trabajan. Porque lo primero que tenemos que ser, aparte de ser solidarios, es muy responsable con el dinero de los pobres. Es el dinero que nos dan para los pobres. Por lo tanto, tenemos que ser muy escrupulosos con ese dinero. Saber que llega a buen destino. Que llega, no, y que se utiliza eficazmente, ¿no? Claro, y que llega bien, porque por Manos Unidas hay veces que no puede ir donde se necesita. ¿Por qué? Porque tiene que ser por mediación de ciertos estados, ciertos, gobiernos, que ya sabemos lo que pasa. Entonces no pueden. Ella estudia cuando los proyectos, porque son muchos los proyectos que se presentan a Manos Unidas, pero tienen que mirar si son viables. Entonces cuando ellos lo valoran y dicen, bueno, aquí sí, pero muchas veces tienen que decir no, con dolor de corazón, pero es así, porque lo que se pretende aquí es que llegue y que llegue bien. Otra cosa que quisiera decir es que los proyectos, las personas que se van a beneficiar de ellos, trabajan en esos proyectos. No es decirles, oye, que mira, que queremos una escuela, hacernos una escuela. No, los padres de esos niños van a trabajar en la construcción de esa escuela. Digo, una escuela o un pozo, lo que sea. O lo que sea, el proyecto en cuestión. Decíamos que aquí estamos hablando de crisis y de crisis continuamente. Allí la crisis es permanente y no sé si incluso se acentúa más al son del resto del mundo, o es una isla que... Pues puede ser que sí. Pero aquí lo que les hay que dar a esta gente no es ser paternalistas y decir, bueno, pues ahora vamos a darles ese dinero. No, hay que darles la caña para que ellos... Para que pesquen, ¿no? Pesquen, claro. Y eso es lo que yo personalmente hablo mucho con un misionero, es un amigo de la familia, y él dice que donde está él no se mueren de hambre, pero sí de cultura. También hay que darles cultura, porque ya se sabe, es muy fácil darles a un chaval de 13 años o de 11 años tomar fusil y a matar a... Nos enseñan a eso. La prostitución, ahora precisamente estamos trabajando en recoger niños de la calle, niñas. La mayor parte son niñas. Hay niños también, pero más las niñas. ¿Por qué? Porque tienen más peligro. Claro, esas niñas están en la calle, no tienen padre, no tienen madre. Sin un futuro profesional acaban en manos de... Pues claro. Y es triste que muchas veces vayamos del primer mundo a beneficiarnos de eso. Pero hay quien dice que eso existirá siempre. Bueno, pero vamos a procurar que de lo que está de nuestra parte, que claro que no vamos a resolver todo el problema, ni usted, ni yo, ni el otro, pero todos podemos dar algo. Y un poco nuestro es mucho para ellos. Daros cuenta que 1 euro, que nos cuesta un café, pues 1 euro allí es mucho, ¿eh? María Elisa, y por esa razón, para recaudar fondos, habéis organizado una cena que... No, perdona, no. A ver, explícanoslo. Sí, Manos Unidas lo que trabaja, y la primera línea en que trabaja, es sensibilizar a la población española de la realidad que hay de la pobreza en el tercer mundo. Entonces, los grupos de Manos Unidas, aquí yo hablo del de Navia, pero todo el occidente y todo Asturias, trabajamos, que somos en momentos puntuales 3.000 personas, todas voluntarias, no hay un solo sueldo en todo Asturias, pues en nuestra labor de dar el mensaje, Pepe Santiago, un restaurador de Navia, que tiene el catering Los Olivos, recogió ese mensaje y él dice, por eso te digo... No es que lo organizáis vosotros. No, Manos Unidas no organiza ninguna cena. Os ceden la recaudación, ¿no? Organiza una cena que ya es la 7ª y todo lo recaudado
lo dona todo, para Manos Unidas, para el proyecto asumido por los grupos de Manos Unidas en el occidente asturiano. Quiero que quede claro. Y aparte de él, van todos los profesionales que él tiene a su servicio, más otras personas que ese día le ayudan, todos van gratis. No hay nadie que cobre nada. Hay una orquesta que también viene gratis, una cantante que viene gratis. Todos los camareros, además, que se ofrecen, te ven por la calle y dicen, ¿cuándo va a ser este año la cena? ¿Qué día? Porque a ver si me coincide. Hay alguno que está en otro restaurante, sale de ahí de trabajar y va a ayudar al restaurante Pepes. Es que... ¿Cuándo es esta cena? ¿Cuándo lo habéis organizado? Es el día 13 de diciembre a las 9 de la tarde en el Caterín Los Olivos de Navia. El plato, no el plato, sino la cena, que es una cena bien, vale 25 euros. Y vuelvo a repetir, todo lo recaudado va a ser para esas personas que se están muriendo de hambre. Y que quede claro que la cena, eso es Pepe Santiago quien lo organiza, y todo lo recaudado va para, porque es que, como nosotros decimos, es que no es normal que un restaurador lo dé todo. No, hay que agradecerlo, porque oye, sin duda. sí, pues hay veces que que te hacen un precio más asequible, tal, no, este es todo. O sea, es el que lo organiza, quien lo hace todo, y todo es para el grupo de Manos Unidas, vamos, con el proyecto asumido por los grupos del occidente. Por último, María Luisa, ¿a qué iría dirigido esta recaudación de este esta año? Cena? Sí, lo que ya he dicho. Esto va a ser en Guatemala, y es para la recogida del equipamiento y la construcción, donde vamos a recoger 120 niños, que ahí se daría de comer, sus estudios, y después, aparte de esos 120 niños, 50 serían niñas solamente, recogidos de la calle, que eso ya serían internos, y ahí, pues bueno, estarían, pues siempre se les daría un trabajo, y eso es muy bonito, que se diga, del occidente de Asturias, que no saben ni dónde están estos niños, que ya ni te lo pueden agradecer, porque ya no tienes ni ese orgullo que te lo puedan agradecer, que tengan eso, un hogar, para poder ellos realizarse como personas. María Luisa Villanueva, la responsable de Manos Unidas en Navia, muchas gracias por venir esta tarde aquí y contarnos todo Gracias esto. A vosotros, y nada, encantada de venir aquí. Gracias, un saludo. El Palacio Conde Toreno alberga hasta el 9 de diciembre una exposición con una selección de 19 tapices y 10 dibujos. Sus autores, dos artistas asturianos, Antonio Suárez, pintor de prestigio internacional, y Pilar Quintana, artesana del telar y mujer emprendedora, precursora de iniciativas como el turismo rural y la comercialización de los productos artesanos del campo asturiano. Ambos logran unir la pintura y los telares. Esta selección de 19 tapices realizados por Pilar Quintana a partir de 15 dibujos de Antonio Suárez nos resume 6 años de colaboración entre artesanía y arte, 6 años de investigación en la fuerza expresiva del tapiz, 6 años de exploración del juego de la composición y el color a partir de la trama del telar. A ello contribuye la creación personal y vigorosa de Antonio Suárez, su pintura hecha desde la ventana del recuerdo de Asturias, con una paleta de colores fuertemente personales. Esta excepcional alianza entre arte y artesanía arranca de la casualidad de la coincidencia de los dos creadores en la concesión de las medallas del Principado de Asturias en el año 2000. Abrimos ya la información deportiva hablando del Real Sporting. Los rojiblancos, a los que la meteorología ha obligado a entrenar hoy en el campo de la Federación en Roces, tienen la mente puesta en el choque ante el Español. El equipo de Preciado espera aprovechar el mal momento de los blanquiazules para recuperarse de esa última derrota ante el Betis. El Sporting tuvo hoy doble jornada de entrenamiento para preparar el choque ante el Español. Los rojiblancos siguen con la moral alta pese a haber perdido contra el Betis y quieren sacar lecturas positivas de ese partido. Hay aspectos que se deben mejorar y en eso se trabajará estos días. Sabemos que podía pasar una derrota, además el Betis la verdad es que tiene buen equipo y yo creo que el equipo hizo cosas buenas, ¿no? La verdad es que hay cosas a mejorar como siempre,
pero el equipo está tranquilo y bueno, el día de descanso sirvió para valorar esas cosas que hicimos mal y analizarlas bien, ¿no? El partido que medirá el Sporting frente al conjunto catalán será especial para Gerard, ya que militó 2 años en la disciplina del Español. Además, el barcelonés vuelve a su tierra y eso siempre es una motivación añadida que espera se traduzca en una victoria. Tiene un buen equipo, lo que pasa que no ha empezado bien y la dinámica no es muy buena. Y a ver si les podemos pillar un pelín nerviosos, ¿no? La situación no es del todo buena, pero bueno, no hay que olvidar que tiene una plantilla buena. Yo creo que han hecho buenos fichajes y allí pues hay gente de la cantera muy válida, ¿no? Y bueno, yo creo que será un partido pues súper complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros como siempre vamos a ir a por los 3 puntos y a intentar pues plantear el partido como nos salgan las cosas últimamente, ¿no? Que están saliendo pues bastante bien. Una victoria del Sporting en Montjuïc podría suponer con casi toda seguridad la destitución del entrenador blanquiazul Márquez, al que los resultados no están acompañando en las últimas fechas. No abandonamos aún el equipo rojiblanco. El médico del Sporting ha pasado hoy por sala de prensa para informar del estado de los jugadores lesionados. Carmelo está a punto de recibir el alta y Maldonado la recibirá probablemente la próxima semana. En cuanto a Michel, se espera que esté disponible para el domingo, mientras que Neru sigue adelante con su proceso de recuperación. Tati Maldonado, que está con una lesión ahí en el aductor, que la verdad es que nos ha sorprendido porque va muy bien de su problema del aductor, y lo que queremos es cumplir un poco los plazos de curación biológica de la lesión que tenía, ¿no? Puesto que era una lesión un grado 2 y bueno, no nos gusta correr riesgos con este tipo de lesiones, y vamos, está ahora cumplido ahora la 4ª semana, vamos a esperar esta semanita y si todo va bien y Dios quiere, pues probablemente la semana que viene le reincorporemos al grupo, ¿no? Y está Neru también, con una lesión de recto interno, de vasto interno, del muslo, que también está haciendo un trabajo específico y bueno, está en la fase de rehabilitación y cumpliendo plazos, sin ningún tipo de contratiempo. El mapa del tiempo de mañana dista mucho del de los últimos días. En el jueves 27 ya ven que va a predominar, si no el sol, al menos sí el tiempo nublado. Eso quiere decir que dejaremos momentáneamente, al menos, las lluvias en prácticamente toda Asturias. Y eso se va a notar ligeramente en las temperaturas, que van a subir, sobre todo las máximas. Llegaremos a los 10 grados, las mínimas suben también ligeramente, en torno a los 4 o 5 grados. Abríamos este informativo, recuerden, hablando de ese luctuoso suceso producido en el concejo de Llanera, con la muerte de una mujer de 90 años a manos de su hijo, que después se suicidó. La autopsia hecha a la mujer, y esta es una última noticia, confirma que la anciana hallada muerta en Llanera falleció estrangulada. De esta y de otras noticias tienen ustedes información a través de nuestra página digital. Nosotros volvemos ya mañana a partir de las 20:30 horas. Hasta mañana.